bienvenidos a Fútbol Entre Líneas. The Strongest venció a Aurora en una importante victoria acá en Cochabamba el día sábado, con un rendimiento por demás importante del equipo dirigido hoy por Pablo Cabanillas, que mostró su mejor versión después de mucho tiempo. Y era un partido en el que necesitaba sacar su mejor versión ante un duro rival, Aurora, que es uno de los mejores equipos de lo que va del torneo. Y un The Strongest que tal vez desde lo futbolístico no venía convenciendo, a pesar de que tenía buenos resultados y que venía sosteniendo la punta. Gran partido de The Strongest, ¿no? Que retomó una alineación que hace tiempo no la venía usando, que la vamos a revisar enseguida, con sus habituales titulares, prácticamente la alineación que conocemos como titular a lo largo del año, en la que varios rendimientos individuales volvieron a tener su mejor versión, ¿no? Incluido, por ejemplo, Ortega, que fue la figura del partido, un jugador muy influyente que termina saliendo en el segundo tiempo porque estaba desgastado, pero que realmente mostró que tiene todavía despierta esa capacidad de manejar los hilos de un The Strongest, que complementado por Chura, por Arrascaita, por Triverio, por Ursino, por el mismo Quiroga, que hizo un gran primer tiempo, obviamente los defensores también, que enseguida lo vamos a hablar, mostró realmente una cara, reitero, que no se lo veía hace mucho tiempo y que le permite soñar con el título. Hoy The Strongest, tras esta última jornada, retomó la punta de la tabla acumulada. Se alejó de Bolívar en la tabla del torneo Apertura o de la tabla de la Liga, porque Bolívar empató con la U de Vinto. Entonces es una victoria por demás importante para un The Strongest, que relegó un poco a Aurora que no hizo su mejor partido para nada, Aurora que con esta derrota en condición de local salió de puestos de Copa Libertadores y bajó nuevamente al quinto puesto de la tabla acumulada, estando en puesto de Copa Sudamericana. Lo vamos a analizar, lo analizamos ahora en la pizarra. Estas fueron las alineaciones iniciales. The Strongest formó con Vizcarra en el arco, Roca, Pedraza, Jusino y Bustos en la defensa, Quiroga y Ursino el doble 5, Arrascaita por derecha, Chura por izquierda, Ortega de enganche como hombre libre y Triverio el centro delantero. Aurora cambiando la estructura debido a alguna baja, pero también con algunas modificaciones llamativas en el equipo, ¿no? Bueno, Acólogo fue el arquero, Amarilla, Barbosa y Saracho la línea de tres centrocampistas, contrario a lo que veníamos viendo, que son Guayguata, Didito, Rico y Cejas. Por izquierda Sergiño, por derecha acá Rodrigo Ramallo, y dos hombres en la delantera, los de siempre, Blanco y Reynoso, los colombianos, ¿no? Un primer tiempo en el que The Strongest fue claro dominador, diría incluso de principio a fin. En el primer tiempo Aurora tuvo un par de llegadas aisladas, podríamos decir, ¿no? Tuvo un remate de Sergiño sobre el final. Antes había tenido alguna jugada de contra, pero después de Strongest lo dominó bastante a raíz de su buen juego colectivo, ¿no? Porque algo que me pareció importante en The Strongest fue que destacaron varias individualidades, algunas tal vez de forma mesurada, que no es que fueron figuras amplias del partido, pero eso es lo importante, ¿no? Al final jugar como equipo, mostrar una cohesión grupal, y eso fue lo que termina mostrando The Strongest, ¿no? Con por ejemplo un Chura a momentos desequilibrando por su banda izquierda, con Arrascaita a momentos precisos participando de jugadas importantes, de algunas de las jugadas importantes que tuvo The Strongest en ofensiva. Un muy buen partido de Ursino, ¿no? Muy buen partido de Ursino, que sobre todo, bueno, jugó el primer tiempo nada más, pero que creo que fue importante más allá del gol que lo termina haciendo sobre el final del primer tiempo para el 2-0. Y bueno, en general creo que varios hicieron un buen partido, ¿no? Ortega la figura, Quiroga buen primer tiempo también, en el segundo tal vez no estuvo tan prolijo. Pero bueno, ¿a raíz de qué se dio este dominio de The Strongest? En mi opinión, en primer lugar, The Strongest, como habíamos mencionado ya anteriormente, lo mencionaba en mi cuenta de X y también acá, The Strongest tiene como fortaleza el juego por dentro, ¿no? En espacios interiores. ¿Qué quiere decir? Que Chura y Arrascaita no es que te aparecen desequilibrando por banda, para nada. Arrascaita sí, utilizando un poco más la derecha de Strongest, esta zona derecha para jugar, pero siempre The Strongest desequilibrando por dentro, ¿no? Combinaciones entre Ortega, Ursino, Arrascaita, que puede estar por acá, Chura apareciendo mucho por dentro, y obviamente Triverio siempre participando del juego, que es una de sus características principales, ¿no? Algo que hizo The Strongest a lo largo del primer tiempo bastante fue que cuando en general, en todas las jugadas, Ortega muchas veces bajaba
a esta zona a buscar juego, y era Ursino el que subía siempre en esta zona adelantada interior derecha, ¿no? O sea, tirándose un poco a la derecha, por dentro, pero profundo, buscando muchas veces el espacio entre Saracho y Barbosa, o a veces si es que Saracho y Barbosa basculaban, entonces Ursino de todas formas buscaba este espacio. Es así que llega el segundo gol, por ejemplo, ¿no? Con un Ursino bastante adelantado, cuando De Strongest había logrado cierta profundidad por izquierda, lo encuentran a Roca y Ursino es el que ataca la espalda de Saracho para aparecer por sorpresa en el segundo palo. Ahora, The Strongest, en primer lugar, se hizo fuerte con la pelota a raíz del dominio de balón que podía tener, sobre todo mediante Ursino y Ortega, que era una fortaleza colectiva que le habíamos visto en sus mejores momentos del torneo cuando Rescalvo era su director técnico a inicios de año. Y además que no dejó jugar a Aurora, ¿no? Presionaba bien después de perder la pelota. En esto también fue muy importante la labor, por ejemplo, de Ursino. Quiroga también muy prolijo, no solo con balón, sino también a la hora de presionar, ¿no? Con bastantes recuperaciones, bastantes molestias, por así decirlo, a la gente de Aurora cuando intentaba tener la pelota. Y a raíz de eso The Strongest se hizo bastante fuerte, ¿no? Ahora, hablando un poco de Aurora, algo que habíamos repasado en más de una ocasión, en lo que Aurora se hace fuerte es tirando, a ver, lo habíamos dicho, ¿no? Por izquierda Aurora ataca mucho, generalmente, con Serginho y con Jair Torrico, que sorpresivamente no jugó de titular, ¿no? Me sorprendió muchísimo que Jair no juegue de titular, pero bueno, fue decisión del entrenador. Y algo que siempre hacía, ¿no? Balón por izquierda, balones largos para que Osvaldo Blanco pueda aguantar la pelota y que Serginho o Jair Torrico puedan aprovechar estas segundas pelotas, ¿no? De hecho, Jair Torrico gana muchas más segundas pelotas que Serginho, porque es bastante más activo. Pero bueno, esto por ejemplo no lo tuvo Aurora, en primer lugar por obviamente la ausencia de Jair Torrico que les mencionaba, pero también por el muy buen partido de los centrales del Tigre. Muy buen partido, sobre todo de Jusino, gran partido de Jusino. Yo sé que acá en estas épocas es un poco, es mala palabra halagar el partido que pueda hacer Jusino, pero la realidad es que es un partidazo Jusino, partidazo realmente de Jusino. No es fácil imponerse físicamente a un jugador tan incómodo como lo es Osvaldo Blanco o el mismo Reynoso. También fue bastante prolijo Pedraza, que creo que justificó su titularidad por demás. En una dupla de centrales que creo que hizo un buen partido, como digo, pero sobre todo lo de Jusino, porque lo de Jusino fue, en primer lugar, controlando al delantero más difícil de marcar de Aurora, que es Osvaldo Blanco, que es una tarea realmente difícil, y por otro lado, dando juego a The Strongest. De hecho, en el primer gol de The Strongest, la jugada es iniciada por él, ¿no? Es una jugada en la que Jusino aparece por este sector, ya había hecho algunos pases justamente diagonales hacia adentro, encontrando jugadores libres por dentro, que eso lo hizo realmente muy bien y eso es algo que ayuda mucho. En el fútbol siempre es importante encontrar hombres alejados, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, si acá se mostraron tus compañeros, pero tiene, por ejemplo, Ortega acá alejado, este pase diagonal, por ejemplo, si lo encuentran Ortega acá, siempre ese pase diagonal va a limpiar la jugada y va a provocar una progresión rápida del equipo, ¿no? Un ataque rápido. Eso fue exactamente lo que pasó en el gol. Buen pase filtrado para Ortega. Ramallo intenta irle a la marca. Ortega que gira, termina yendo de frente al arco y después de un par de acciones termina en el primer gol de Strongest, ¿no? Para mí, las claves, les repito esto, ¿no? La fortaleza de los centrales, la presión tras pérdida también que tenía The Strongest, sobre todo de sus centrocampistas Ursino y Quiroga, y después la capacidad asociativa de Ortega, ¿no? Que le dio bastante juego a The Strongest, que creo que dominó claramente este primer tiempo. The Strongest, ¿no? Fue claro dominador. Aurora tuvo algunas llegadas en el primer tiempo, tuvo 2 o 3, si no me equivoco, pero fueron jugadas aisladas en acciones específicas del juego. A partir más o menos del minuto 25 o 23, Aurora empezó a tener un poco más la pelota, después de una amplia superioridad de The Strongest en ese inicio del partido, pero no encontró realmente caminos constantes o caminos reiterativos por los cuales buscar desequilibrio, ¿no? Otro aspecto
u otro factor determinante en Aurora me pareció la ausencia de Vallivian por su costado derecho, porque habíamos repasado más de una vez, ¿no? Aurora se hace fuerte por izquierda con los balones largos para Blanco y las segundas pelotas para Serginho o Jair Torrico, y por derecha es donde Aurora te puede proponer un poco más de juego por el piso, con la amplitud de normalmente Ramiro Vallivian, ¿no? Que suele estar en esta posición y recibir bien abierto, acompañado por muchas veces Cejas, acompañado muchas veces por Ramallo que se va por dentro, o acompañado por ejemplo por Jair Torrico, que es un jugador que juega con mucha libertad, sobre todo para dejarle muchas veces la amplitud por izquierda, la banda izquierda a Serginho, ¿no? Dos ausencias muy, muy significativas. En primer lugar la de Vallivian, que era baja para este partido, pero la que me pareció bastante llamativa fue la de Jair Torrico, que le hizo perder mucho a Aurora, ¿no? Sobre todo porque Rodrigo Ramallo, en primer lugar, que se interioriza bastante, porque le gusta participar bastante del juego por dentro a Rodrigo Ramallo. Entonces Aurora por muchos momentos no tuvo amplitud por derecha, o sea, no tuvo ataque por la banda derecha, ni siquiera tenía opción de pase por ese sector, era un espacio vacío. Y por otro lado, porque Rodrigo Ramallo es un jugador que te funciona mucho más, o por dentro, o en todo caso a perfil cambiado, ¿no? Por su talento, por su forma de enganchar, por su creatividad a la hora de combinarse. No es un jugador tanto de llegar al fondo y mandar centro, sino más de participar del juego por dentro, y es por eso que en todo caso tal vez a perfil cambiado es donde un poco más lo vimos rendir en Aurora. Es cierto que a veces jugó tirado un poco a la derecha, pero siempre con otro jugador más que te pueda dar amplitud. Entonces para mí estos fueron aspectos determinantes en Aurora que no le permitieron tener esa fluidez que normalmente tiene, ¿no? Que si por izquierda no encuentra profundidad mediante estos balones largos, reitero, por el mérito de Jusino de controlarlo bien Osvaldo Blanco, entonces de poder llevar la pelota a la derecha y atacar de otra manera, con un poco más de juego por el piso. No tuvo ni lo uno ni lo otro y se terminó diluyendo en un par de jugadas aisladas, 2 o 3 jugadas aisladas en el primer tiempo. En el segundo tiempo hubo un par de modificaciones, una por equipo. En The Strongest salió Ursino, el autor del segundo gol, y en su lugar ingresó Guayar, ya para darle a The Strongest un toque mucho más defensivo. Se cerró atrás The Strongest con 2 líneas de 4 y poniendo Cabanillas a 2 centrocampistas, ambos de características defensivas, ¿no? Aurora hizo también una modificación, que fue el ingreso de Jair Torrico, que apareció por derecha en el inicio del segundo tiempo, en lugar de Didi Torrico. Aurora pasó de jugar con 3 centrocampistas a jugar con 2 y con Serginho de enganche, ¿no? Un poco más adelantado detrás de los delanteros, y Rodrigo Ramallo, que se tiró, al menos en el inicio del segundo tiempo, un poco más al sector izquierdo. Es cierto que después a lo largo del partido Serginho se tiraba por izquierda, como acostumbra bastante, y Rodrigo Ramallo, como también mencionábamos, participó bastante más por dentro del juego, pero era más o menos esta la alineación de ambos equipos, ya con una declaración de intenciones bastante elocuente, ¿no? En The Strongest, como decíamos, meterse atrás, o sea, defender el resultado. Y en Aurora ser un equipo obviamente un poco más ofensivo, incluyendo a un jugador más en ofensiva, sacando a un centrocampista de contención y bueno, sumando gente en ataque, ¿no? Algo que me olvidé mencionar, en el primer tiempo Aurora sufrió mucho por su lado izquierdo. De hecho por ahí llega el gol y llegaron algunas jugadas de peligro más, muy claras. De hecho, por ejemplo, tuvo en una combinación entre Bustos y Arrascaita, que termina finalizando tanto Ursino con Triverio. Pero bueno, tuvo algunas llegadas de Strongest, sobre todo por el sector izquierdo, a tal punto que en el primer tiempo lo termina cambiando a Saracho por dentro y a Barbosa por izquierda, el técnico Pérez, ¿no? Para corregir un poco esto. Entonces, realmente, bueno, esto fue bastante elocuente, ¿no? De cuánto estaba sufriendo Aurora por su costado izquierdo. Pero bueno, en el segundo tiempo, poco que decir, la verdad. A The Strongest le salió bastante su planteamiento. Aurora fue bastante improductivo. Serginho no encontró juego en los momentos en los que estuvo por dentro, y cuando estuvo por fuera, la verdad, las veces que se tiraba a banda casi ni lo encontraban a Serginho. En el segundo tiempo estuvo prácticamente desaparecido, al punto en el que terminan sacándolo de cambio. De hecho, sale Serginho, entra Darío Torrico, que fue un cambio me parece bastante significativo. Y, por ejemplo, ahí lo que hace el técnico es tirar a Darío por derecha, Jair Torrico por izquierda, y a partir de ese momento es donde, de forma, como vemos en la estructura, en la que Aurora suele jugar un poco más, o un sistema más similar, digamos una alineación más similar a la de sus mejores partidos del año, es que le vimos
no diría jugar bien, pero sí llegar un poco más al arco rival, ¿no? Cuando Jair Torrico recibía, por ejemplo, por fuera, entonces encontraba un poco más de apoyos por dentro con Ramallo, con Blanco, a veces incluso con Cejas u otro futbolista que se sumaba por dentro, o por ejemplo, la posibilidad de que Jair Torrico sea el que encare a Bustos y muchas veces pueda llegar a línea de fondo. A partir de esto, Aurora tuvo algunos centros conectados, o sea, centros que terminaron en cabezazo. Y en el segundo tiempo hubo un lapso del partido en el que se juntaron algunas ocasiones de peligro, ¿no? Hubo, por ejemplo, este contraataque que controla mal Darío Torrico, Chura lo presiona y Chura termina recuperando la pelota, esa termina en córner. Luego, Aurora tuvo unas 5 o 6 ocasiones, de las cuales una fue mediante el juego colectivo, una muy buena que fue iniciada como siempre por Jair Torrico, lo encuentra por dentro a Osvaldo Blanco y luego había entrado ya Amílcar Sánchez en lugar de Cejas, que era Amílcar Sánchez el que hace el desmarque, lo encuentran a Amílcar Sánchez y termina rematando con poco ángulo en el costado de la red, ¿no? Después, la verdad, pocas llegadas de Aurora y un The Strongest que, a pesar de que tal vez podríamos considerar que se defendió de más, o sea que un poco excesivamente defensivo, pareció en todo momento mantenerse con cierto control del partido, pero sobre todo con cordura, ¿no? Una cosa es perder los papeles a raíz de que el rival te mueve demasiado la pelota, y otra cosa es que el rival tenga mucho la pelota, pero tú estés ahí tranquilo, aguantando el cero, sabiendo que en su momento vas a tener tu oportunidad. Y a raíz de eso fue que, como decíamos, en Aurora hubo algunas modificaciones. Ingresó a Amílcar Sánchez, por ejemplo, en lugar de Cejas. Hubo algún otro cambio más, por ejemplo, lo sacaron a Ramallo y en su lugar ingresó Yerko Vallejos. Decisiones me parece cuestionables, ¿no? Del entrenador desde afuera, que yo siempre digo, ¿no? Es fácil opinar desde afuera, pero decisiones tal vez un poco cuestionables. El hecho, por ejemplo, de sacar a Rodrigo Ramallo, el hecho de no haber ingresado incluido en el 11 inicial a Jair Torrico. A la gente no le gustó el cambio de Serginho, por ejemplo, que la verdad yo creo que estaba bastante desaparecido en el segundo tiempo, pero bueno, a la gente no le gustó. Y The Strongest, que a partir de que incomodaba el juego de Aurora desde este bloque bajo defensivo con 2 líneas de 4 y estos momentos en los que Ortega aparecía con balón, Ortega momentos casi caminando, ¿no? Pero temporizando el juego, un poco desesperando también a la gente de Aurora, ¿no? Le llegaba la pelota a Ortega y verlo tan relajado jugar a Ortega, le pegaron mucho a Ortega. Entonces yo creo que eso también hizo de cierta forma a momentos perder los papeles a Aurora y sobre todo transmitir cierta tranquilidad a The Strongest, como transmitiendo o dando una sensación de que sabía lo que estaba haciendo The Strongest en el segundo tiempo, a pesar de la posesión de Aurora que fue ampliamente mayoritaria en el segundo tiempo, ¿no? Y bueno, a raíz de eso se da en el minuto 90 este contraataque, que fue un error de Barbosa, ¿no? Es un error de Barbosa porque es una pelota que la tienen Barbosa con Triverio, si no me equivoco no los cambié los arqueros, es Vizcarra, si no me equivoco, el que saca desde su arco. Barbosa calcula mal, la pelota pasa, gana línea de fondo Triverio y aparece por el otro lado uno que había ingresado ya en el segundo tiempo, que era Sotomayor, para prácticamente empujar la pelota, ¿no? Una pelota que había conseguido Triverio en profundidad, temporiza bien, le mandan la pelota y la manda a guardar. Goleada de The Strongest en un partido caliente, en un partido difícil, en el que creo que The Strongest mismo se demostró que está para ser campeón. Y está más que cualquier otro equipo para ser campeón, The Strongest. Ya había tenido buenos momentos contra Real Santa Cruz. Había mostrado, tal vez no partidos completos como este, pero había tenido algunos buenos momentos en algunos partidos anteriores. Y sobre todo el hecho de reencontrar una alineación que es la que más le dio resultados a lo largo del año, ¿no? Con Michael Ortega como conductor, con Arrascaita por derecha, con Triverio el 9, con Chura por izquierda, con ese doble 5 entre Quiroga y Ursino, que por ejemplo hace varios partidos no lo veíamos, que me parece que va recuperando un poco de esa esencia que le había llevado a ser puntero y el mejor equipo boliviano al inicio del torneo al mando de Ismael Rescalvo. Obviamente quedan todavía fechas por delante, pero una victoria y un rendimiento sobre todo por demás importante para que The Strongest se demuestre a sí mismo a qué altura está hoy en condiciones de competir. Durísima derrota para Aurora, que si quiere meterse en puestos de Copa Libertadores va a tener que ajustar algunas piezas y sobre todo estas decisiones tal vez un poco cuestionables. Yo reitero, y disculpen que sea reiterativo, pero es fácil opinar desde afuera como lo hago yo, como lo hacemos, como lo hace cualquiera.
pero sí son decisiones cuestionables, ¿no? El hecho de dejar, por ejemplo, a Jair Torrico, que yo lo venía halagando como su mejor futbolista, como el jugador más importante en el funcionamiento de Aurora en lo que respecta al último tiempo, sumándole ahí a Osvaldo Blanco, y en una Aurora que se vio totalmente desdibujado ante la falta de recursos, ¿no? Me gustaría destacar el partido de Ortega, la figura del partido. Triverio siempre con calidad, siempre participativo y siempre peligroso en ofensiva. Ursino buen primer tiempo, Quiroga buen primer tiempo. Jusino, gran partido de Jusino, ¿eh? Yo realmente, sin exagerar, no quiero dejar pasar la oportunidad de halagar a un futbolista al que se le pega mucho y a veces se le pega de memoria, y no vi en ningún lado halagos a Jusino por el gran partido que hizo, sobre todo ante un delantero tan incómodo como lo es Osvaldo Blanco. Uno de los puntos altos de The Strongest sin duda en el partido. Y me olvidaba mencionar Vizcarra, ¿no? Tuvo ese tiro libre de Serginho, una tajada espectacular de Vizcarra para trabar la pelota ahí con el poste para que no entre prácticamente en la línea, en un tiro libre medido al ángulo inferior izquierdo, y tuvo un par de atajadas más, o achiques incluso en mano a mano, con poco ángulo es verdad, pero haciendo lo suyo, en las que fue importante nomás Vizcarra, como siempre lo es, respondiendo cuando se lo exige. Si te gustó el análisis, no olvides dejarnos tu like, tu comentario, tu suscripción, y nos reencontramos en el próximo video acá en Fútbol Entre Líneas.